Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta actividad que desde el Ministerio del Medio Ambiente hemos organizado para difundir este proceso regulatorio. Mi nombre es Karen Lavoz, trabajo en el Departamento de Ciudadanía y nos complace poder acompañarnos en esta jornada, en esta actividad que pretende y busca difundir esta instancia de participación muy temprana, que es la recepción de antecedentes para la elaboración de una norma de calidad ambiental de los lagos norpatagónicos. Este es un proceso que por primera vez se desarrolla desde el Ministerio, hacer una actividad de difusión, ¿cierto?, a través de este mecanismo webinar por Zoom abierto, en donde ustedes van a poder no solo conocer el procedimiento que tiene el Ministerio del Medio Ambiente para la elaboración de este proceso regulatorio, sino que también tenemos algunos invitados que nos van a acompañar en esta jornada. Nos acompaña Daniela Manusevich, que es la jefa de División de Recursos Naturales y Biodiversidad. Nos acompaña el abogado Robert Curry, jefe del Departamento de Regulación del Ministerio del Medio Ambiente. Nos acompaña Sergio Zairafi, que es profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos, quien ha estado trabajando en estos procesos. Y nos acompaña Roberto Enrique Urrutia del EULA, quien ha estado a cargo de la investigación que vamos a, que sirve de insumo técnico, un estudio que ha encomendado el Ministerio del Medio Ambiente para poder insumar y elaborar este proceso de regulación. Por lo tanto, la idea es poder escuchar a nuestros invitados y a partir de sus exposiciones al final de la jornada tendremos una instancia de hacer consultas y poder dialogar y aclarar dudas. Este espacio precisamente busca poner a disposición información a todo público, aclarar dudas e invitarlos a sumarse tempranamente en este proceso de regulación. Así que quiero contar las fechas que tenemos previstas. Este proceso partió el día 25 de febrero a través de una resolución exenta, ¿cierto? Se abre la instancia de recepción de antecedentes y tenemos plazo hasta nos quedan un par de días, 25 de mayo es la fecha final para poder recepcionar estos antecedentes. Yo me acabo de dar cuenta que no estoy mostrando las fechas que quería mostrarles, así que la voy a poner aquí a disposición para que la puedan tomar nota, ¿cierto? La fecha, está el tiempo corriendo, está habilitado el canal de recepción, en donde ustedes nos pueden hacer llegar estudios, tenemos muchos dentro de los invitados, investigadores, estudiosos de estos acuíferos, por lo tanto, les invitamos a compartir todos los antecedentes que pongan a disposición para que el equipo técnico los pueda revisar e incorporar en esta regulación. Los canales formales son la Oficina de Partes del Ministerio del Medio Ambiente, que también hoy día funciona con canal virtual, ¿cierto? Además de presencial, Oficina de Partes de las regiones que tienen relación con este proceso, que son la Oficina Regional de la Seremi de Araucanía, de la región de los ríos, de la región de los lagos. Y hemos habilitado una casilla electrónica que permite, y es más fácil para todos ustedes, que está aquí, nsca lagosnp por norpatagónicos @mma.gov.cl. Por lo tanto, la idea es que a través de esos canales puedan hacer llegar los antecedentes que gusten de poner a disposición. Vamos a partir con nuestra primera actividad. Quiero indicarles también, antes de presentar a nuestro primer invitado, quiero contarles que esta actividad está siendo grabada, la vamos a dejar a disposición en las redes sociales del Ministerio del Medio Ambiente, en YouTube, ahí va a estar cargada, a partir ya del día de mañana, no hoy día, va a estar a partir del día de mañana de pública divulgación para que la puedan conocer, y las presentaciones, hemos considerado que las personas que van a participar de esta actividad
vamos a descargar posteriormente los que estuvieron presentes a fin de hacerles llegar a través de un correo electrónico las presentaciones a disposición. Lo que no obsta que estarán también disponibles en el expediente público, que también puedan revisar esa plataforma, ¿ya? Así que esos son los mecanismos en los que van a poder acceder a conocer la actividad del día de hoy. Sin más, entonces, quiero presentar a nuestra primera ponencia, que es el abogado Robert Curry, a quien hemos solicitado que nos pueda presentar, ¿cierto?, el proceso regulatorio, cómo se organiza, cómo se construye, cuáles son las etapas de esta regulación ambiental. Así que, por favor, Robert, ya puedes compartir tu pantalla y tu presentación. Perfecto, muchas gracias, Karen. Se escucha y se ve bien, ¿cierto? Se escucha bien. Y se ve bien. Excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un agrado poder estar conversando un poquito más de este instrumento de gestión ambiental que es bastante relevante para nuestro ecosistema. Veo también que hay gente de ONGs, de municipios, de corporaciones, así que tenemos una audiencia bien transversal, lo que me parece súper importante. Como bien decía Karen, el objetivo de esta presentación tiene que ver con algunos aspectos normativos, también el involucramiento ciudadano, y voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible, pero vamos a revisar estos 7 puntos que tienen que ver con qué son los instrumentos de gestión ambiental, qué son las normas propiamente tal, la relevancia, la participación ciudadana, el procedimiento de elaboración y finalmente la reclamación. Como decía Karen, estamos en una etapa muy preliminar de la elaboración de la norma, pero bien relevante tener una mirada holística y comprensiva de lo que es todo el proceso y las distintas instancias en las cuales la ciudadanía se puede involucrar. Bien, vamos a lo primero entonces. Muchas veces hablamos de instrumentos de gestión ambiental que son variados, ya el profesor Jorge Bermúdez los define como medidas de distinto orden, ya sean jurídicas, económicas, planificadores, que están destinadas a un logro de finalidad de protección y mejoramiento ambiental. Como se dan cuenta, la definición es bien amplia, ya es bien transversal, y la ley 19.300, que es la ley de bases generales del medio ambiente, establece una serie de instrumentos de gestión ambiental. Entre ellos la educación ambiental, ¿cierto? Que también es parte de estas mismas instancias, ¿cierto? La evaluación ambiental estratégica, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que algo voy a decir de eso también, las normas de calidad y las normas de emisión, precisamente aquí vamos a detenernos a hablar de las normas de calidad, planes de manejo, declaraciones de zonas latentes y saturadas, planes de prevención y descontaminación, información ambiental y participación ciudadana. ¿Por qué hago esta enumeración? Porque hay varios de estos instrumentos de gestión ambiental que están entrelazados, y parte de alguna manera las conclusiones, o lo que sería súper relevante que quedara de esta presentación, es cómo interactúan unos con otros, ya cómo estos instrumentos están interrelacionados y se insuman unos con otros, como les decía. Bien, esta también es una definición muy de texto de qué son las normas secundarias de calidad ambiental. Establecen valores de concentración y periodos máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente puede constituir un riesgo para la protección o conservación del medio ambiente y la preservación de la naturaleza. Es una definición de la ley de bases del medio ambiente. Lo relevante aquí es que, a diferencia de las normas primarias de calidad ambiental, estas apuntan a la preservación de la naturaleza y la conservación del medio ambiente, mientras que las primarias atienden a la protección de la salud de la población. Entonces, el objeto jurídico protegido, recordado, es distinto, ¿ya? Y la palabra clave también acá, y por eso lo puse en negrita y subrayado, tiene que ver con las concentraciones. Porque, en definitiva, lo que hace una norma secundaria de calidad ambiental es que fija un estándar ambiental. Es bien relevante porque el estándar que fija la norma secundaria de calidad ambiental va a ser lo que gatillará todos los otros instrumentos de gestión ambiental que vienen después. Declaraciones de zona, planes de descontaminación, pero todo parte de un estándar que se tiene que fijar a través de este proceso precisamente que estamos comenzando ahora. Y este estándar, en una norma de calidad ambiental, por eso se llaman normas
secundarias de calidad ambiental en plural, porque dentro de una misma cuenca, o dentro de un lago, ¿cierto?, se establecen varias normas, varios estándares para distintos contaminantes, es decir, distintas concentraciones de contaminantes en el cuerpo de agua. A diferencia de las normas de aire, por ejemplo, donde se suele regular un solo contaminante a través de una norma, aquí se regulan muchos, ¿ya? ¿Y a qué tienden o qué buscan estas normas? Puede ser el mantenimiento de la calidad, ¿cierto?, del ecosistema acuático, cuando la calidad actual del cuerpo de agua es buena, o también recuperar las concentraciones históricas cuando estas se han ido perdiendo o degradando por causa de distintas fuentes, antrópicas u otras. Y otra relevancia que tienen las normas secundarias es la incidencia que tienen en otros instrumentos de gestión ambiental. Y particularmente sobre tres, ya que les voy a comentar. Uno es sobre las declaraciones de zonas latentes o saturadas. Otro es sobre la elaboración de los planes de prevención y o descontaminación. Y también sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental. Bien, una vez que este proceso concluya, ya después voy a ir a las etapas del proceso, pero en una mirada más macro, cuando el proceso concluya vamos a tener estándares, ¿cierto? Vamos a tener una cierta concentración, por ejemplo, de un contaminante, o un parámetro, o niveles de un parámetro que se va a medir. Lo relevante acá es que me apareció un mensaje en la pantalla. Karen, no sé si está todo bien con la presentación. Está todo bien, solo que no veía a Daniela, disculpa, fui yo. No te preocupes, perfecto. Bien, solamente para asegurarme que se vea bien. Perfecto, lo que les comentaba es que una vez que tengan estos estándares, se fija un valor, ¿cierto? Y si ese valor está entre un 80 y un 100% de su cumplimiento, o de la concentración, se dice que está en latencia. Es decir, todavía no se excede, pero está cerca de excederse. Y eso gatilla otro instrumento de gestión ambiental que vamos a ver después, ¿cierto? Y la saturación tiene que ver con una superación de este valor de norma. Entonces, a partir de esta constatación, se dicta un decreto supremo que obliga a dictar un plan de prevención o de descontaminación según sea el caso, y también incide en tipologías del sistema de evaluación de impacto ambiental, que les voy a comentar en un momento. Este esquema, de alguna manera, grafica lo que les estaba comentando. Acá están las normas de calidad, acá arriba. Si esta norma, el estándar que se fija a través de este procedimiento, que está comenzando ahora, está bajo el 80% del valor de la norma, está en pleno cumplimiento, no hay que hacer nada, hay que seguir monitoreando su cumplimiento. Pero si está entre un 80 y un 100% del valor, se declara como zona latente, es decir, todavía no se sobrepasa, pero se elabora un plan de prevención. ¿Para qué? Para asegurarse de que la norma no se supere, para asegurarse de que continúe el cumplimiento y se mantenga el estándar ambiental de la cuenca. Cuando el parámetro está sobre el 100%, se declara como una zona saturada, y lo que se elabora es un plan de descontaminación. ¿Qué es lo que busca este plan de descontaminación? Es recuperar el valor de la norma. Entonces, como les decía, este plan de prevención y descontaminación va a depender si es que hay latencia o saturación. Por lo tanto, si hay una zona latente, se logra un plan de prevención para evitar que se supere la norma, y si hay una saturación, se elabora un plan de descontaminación para recuperar el valor de la norma. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos ir sacando es que para que exista una zona latente o saturada, y después un plan de prevención o descontaminación, tiene que existir necesariamente una norma de calidad. Sin una norma de calidad es imposible tener un plan de descontaminación. Por eso es tan relevante poder normar y regular los cuerpos de agua. ¿Por qué son tan importantes también estos planes de prevención o descontaminación? De hecho, se está trabajando en el primer plan de descontaminación en el medio hídrico en Villarrica, y lo que establece es que dentro de ese mismo plan se establecen normas de emisión, por ejemplo, para plantas de tratamiento de aguas servidas, para pisciculturas, que son más exigentes que las normas de emisión vigentes, como el decreto supremo 90. Son más exigentes, ¿por qué? Porque lo que buscan es recuperar las concentraciones, ¿cierto? Recuperar la calidad del agua, entonces disminuir las concentraciones de los contaminantes presentes en el medio ambiente. Y bueno,
Estos planes también tienen medidas transversales, desde soluciones sanitarias, programas educacionales, reforestación ripariana, para el control de nutrientes, entre otros. Bueno, y también tienen un efecto en el CIA, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando los proyectos o actividades, enumerados en el artículo 10 de la Ley 19.300, tienen que ingresar para evaluar su impacto, ¿cierto? El hecho de que existe una norma secundaria puede hacer variar el instrumento por el que se evalúan, desde una declaración de impacto ambiental a un estudio de impacto ambiental, dependiendo de la significancia del proyecto o actividad que vaya a ingresar a la cuenta. Por lo tanto, una norma secundaria tiene una relevancia no solamente para efectos de un eventual plan, y no solamente para fijar un estándar, sino que también en los proyectos que se están evaluando actualmente. Otra relevancia relacionada al sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que ver con las zonas latentes y zonas saturadas, porque constituyen una tipología de ingreso. ¿Qué significa esto? Bien resumido, en que la enumeración de proyectos o actividades que hace el artículo 10 de la Ley 19.300, uno de ellos son los proyectos industriales e inmobiliarios ubicados en esta zona. Es decir, que esos proyectos, si no estuviesen en una zona latente o zona saturada, no ingresarían al CIA. Entonces esto también constituye, de alguna manera, un mayor resguardo, precisamente para evitar el impacto que podrían tener este tipo de proyectos en la cuenca. Y bueno, y los planes de prevención y descontaminación también tienen un rol en el CIA, sobre todo en lo que significa compensación de emisiones, que bueno, es un tema más grande quizás, pero que también permite mitigar de alguna manera los impactos de los proyectos que se van a ubicar en la cuenca. El involucramiento de la ciudadanía, de los regulados, es súper relevante. Existen instancias como la que estamos compartiendo hoy por hoy para informarse, pero también existe un expediente público al que ustedes pueden acceder en portales y normas. Lo que puse ahí es un pantallazo. Es muy fácil de encontrar también. Si uno escribe planes y normas, ministerio, aparece esto de inmediato. Ustedes pueden revisar el expediente, y el expediente tiene todos y cada uno de los documentos. La resolución de inicio, las cartas de los organismos públicos, las minutas, o sea, como Karen también dijo, las presentaciones, todo va en el expediente al que ustedes pueden acceder y ver cómo se está tramitando la norma. También está el Sistema Nacional de Información Ambiental, el SINIA, donde están las tablas públicas de todos los procesos normativos. Bueno, las instancias de participación, estamos en esta primera instancia, que es el aporte de antecedentes técnicos, científicos y sociales, el reglamento de la elaboración de normas, el Decreto Supremo 38 del 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, establece 3 meses como máximo, para fijar este plazo máximo para recibir antecedentes, los que son súper relevantes porque se consideran en el proceso de elaboración del anteproyecto de la norma. Y en esta instancia también se crean comités operativos ampliados. Existen comités operativos que tienen que ver con representantes de los organismos públicos, pero también comités operativos ampliados donde se pueden incorporar representantes de ONG, de la academia, de la sociedad civil, de los gremios empresariales, para que también participen en la construcción de la norma y esto se haga de manera bien transversal. Y la instancia final, de alguna manera, de participación tiene que ver con la consulta pública, cuando está construido el anteproyecto. Hay 60 días desde que se publica en el diario oficial para que las personas presenten la observación. Lo que también es bien relevante es que estas observaciones son contestadas, todas se responden señalando de qué manera se incorporaron, si es que fueron incorporadas, o las razones por las que no se pudieron incorporar en el proyecto definitivo. Esta lámina que está acá representa cada uno de los pasos. Quizás está un poquito pequeño los nombres, pero lo voy a explicar de manera breve. Existe un programa de regulación ambiental que aparece en la parte superior de su pantalla, que tiene que ver con una priorización de las normas. De hecho, el programa de regulación ambiental 2020-2021 priorizó precisamente esta regulación, tener una norma secundaria para los lagos norpatagónicos. Después de eso se dictó una resolución de inicio, que también se dictó para
esta norma y estamos precisamente en este tercer recuadro de estudios científicos y técnicos que insuman el proceso de formación de la norma. Tenemos la formación del comité operativo y también la opción de crear un comité operativo ampliado, que era lo que les decía. Y en esta etapa también se genera un informe que es bien importante, que se denomina AGIES, o Análisis General de Impacto Económico y Social. Este análisis tiene que ver con los beneficios y los costos, tanto económicos, sociales, ambientales, que tiene la norma. Después de esto se aprueba el anteproyecto, que tiene que ser construido en un plazo de 12 meses, sin prejuicio de que, si las circunstancias lo ameritan, puede ser prorrogado mediante resolución de la ministra del Medio Ambiente. Ese anteproyecto, que es de alguna manera un borrador de la norma, es lo que se somete a consulta pública. Asimismo, el AGIES, el Análisis General de Impacto Económico y Social, está a la vista de las personas para que vean los impactos que va a tener dicha regulación. Y empieza a correr este plazo de 60 días para que la ciudadanía pueda pronunciarse. Y también se consulta al Consejo Consultivo Nacional y Consejo Consultivo Regional respectivo. Cuando termina ese plazo de 60 días, se elabora en 120 el proyecto definitivo, se analizan las observaciones que presentaron la ciudadanía, y se construye este proyecto final, que es sometido al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que es una instancia donde el Ministerio presenta los proyectos que van a ser sometidos a consideración del Presidente de la República, con otros ministerios que tienen diversas competencias transversales que se relacionan a materias ambientales, para que señalen las consideraciones del caso, y después se va al Presidente de la República, quien firma el decreto se va a Contraloría para toma de razón, y después se publica en el Diario Oficial, momento en que empieza a ser obligatorio para todos los habitantes de la República. Y como último elemento está el factor de la reclamación. ¿Por qué es importante también la reclamación? Porque este decreto se aprueba, o esta norma, mejor dicho, se aprueba mediante un decreto. Y en 30 días desde la publicación de dicho decreto, cualquier persona que estime que no se ajusta a la ley y que le causa un perjuicio a esta norma, puede recurrir ante el Tribunal Ambiental competente para que deje sin efecto la norma. ¿Ya? Por lo tanto, también existe un control ex post, ¿ya? Entonces existe la posibilidad de involucrarse en etapas muy tempranas, como estamos haciendo ahora, pero también existe la posibilidad de control si es que no se siguieron las etapas que acabamos de ver. Que no se siguieron las etapas del reglamento, si no se consideró adecuadamente la información que existía. ¿Ya? Por eso es súper relevante crear este tipo de regulación de manera conjunta, interactuando, con antecedentes técnicos, científicos, económicos, sociales, de manera de construir la mejor regulación posible y que podamos también proteger la calidad de los ecosistemas, también siguiendo lo que es un mandato de la Constitución. O sea, la Constitución actualmente, en el artículo 19, número 8, establece la importancia de asegurar a todas las personas vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y también en las propuestas de nueva Constitución también se está hablando de esta protección ambiental, que es bien relevante. Entonces, como punto final de conclusión, quería comentarles de entender la gran relevancia que tiene participar en un proceso de norma de calidad, porque la norma de calidad es lo que, de alguna manera, desata toda la gestión ambiental y jurídica que viene después. Porque obviamente pueden haber políticas y planes y programas, ¿ya? Pero todo eso es más bien programático. Pero desde un punto de vista jurídico y vinculante y obligatorio y exigible para los regulados, tiene que ver con un proceso como este. Entonces, con una norma, yo puedo tener una declaración de zona, puedo tener un plan, a través de ese plan puedo tener medidas específicas para los regulados. Esto también tiene incidencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. De ahí su gran importancia. Eso sería. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Robert, por tu presentación. Te pido que la bajes. Y yo me salté el programa, el orden del programa, porque no veía a Daniela, quien está aquí
para que nos pueda saludar, que es la jefa de división de Recursos Naturales y Biodiversidad, Daniela Manusevich. Así que, por favor, te invito a que puedas dar un saludo, invitar también a participar en esta instancia que es muy temprana de esta población. Hola, buenas. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Tiene que ser muy, muy breve porque, bueno, hubo problemas de conexión hoy, así que por eso se anduvo como desordenando un poco la cosa. Pero bueno, darles a todos la bienvenida. Yo soy Daniela Manusevich, soy la nueva jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad. Y bueno, creo que ya Robert presentó claramente la importancia de la participación, las instancias, el procedimiento. Entonces me voy a referir a la importancia que tiene ecosistémicamente mantener nuestros lagos norpatagónicos, que son los únicos del hemisferio sur que tienen estas características, han sido de historia glacial, se han formado y hoy día constituyen una herencia histórica, cultural, muy importante para Chile, y por eso es fundamental que tengamos instrumentos y herramientas para poder conservar tanto la calidad de las aguas como la biodiversidad que aquí habita. Y en ese sentido es fundamental toda la participación ciudadana, que la gente se involucre, que entendamos cómo son estos procesos, para que de esta forma vayamos entre todos construyendo una institucionalidad sólida que nos permita efectivamente conservar, manejar estos valiosísimos ecosistemas. Lamento tener que ser tan breve en mi saludo, pero tengo un compromiso ineludible ahora, pero de todas formas quería darme, aunque fuera un par de minutos, para saludarles a todos y desearles el mayor de los éxitos en este proceso. Muchas gracias, Daniela, por tu saludo. De todas formas, quiero contarles a todos los que están presentes y nos acompañan en esta actividad que ya estamos llegamos a las 100 personas, así que la verdad que nos pone muy contentos porque esto, insisto, es una etapa temprana de participación. Nos interesa que la gente se informe, que ojalá nos pueda apoyar con antecedentes, ya sea de estudio o lo que puedan poner a disposición para robustecer este proceso de regulación. Quiero volver a mencionar, para los que se conectaron un poquitito más tarde, que las presentaciones serán publicadas en el expediente público. Ya Robert mostró dónde se aloja el expediente público de esta regulación, pero ahí van a estar alojadas. No obstante, como estamos en motivación de poder difundir y que puedan tener todos los antecedentes quienes han participado de esta actividad, remitiremos también las presentaciones a sus casillas de correos electrónicos para que puedan revisarlas y tenerlas a disposición. Así que ese también es un compromiso que vamos a mandarles las presentaciones a ustedes. Quiero invitar ahora a exponer a Sergio Zairafi, profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos, para que nos pueda contar un poquito más de qué se trata este instrumento de regulación. Esta norma, cuéntenos de la norma. Muchas gracias, Karen. Bueno, ahí me cuentas si ya pueden ver mi pantalla. Estoy proyectando mi presentación. Se ve bien. ¿Sí? Ok. Bueno, yo soy profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos, que pertenece a la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Hoy en día les vengo a presentar un poquito más del lado técnico y nos interesa en particular, déjenme ver aquí, dar a conocer el trabajo que hace esta división en conjunto con las secretarías regionales ministeriales del Ministerio en regiones para la protección del ecosistema acuático. Además, queremos generar conocimiento acerca de algunos conceptos que son relevantes en los procesos de elaboración de las normas y que vamos a revisar más adelante. Queremos también que se conozcan las etapas y las metodologías que se requieren para elaborar estas normas de calidad. Y además, cuál es la información que nosotros como ministerio requerimos para la elaboración de estos instrumentos de gestión ambiental. Para lograr esos objetivos en esta presentación vamos a ver tres cosas. Primero, una parte que es de conceptos previos, que va a ser un poquito general. Luego, la segunda, que íbamos a hablar de instrumentos de gestión ambiental, que quizás se va a repetir un poquito con lo que habló Roberta, así que la voy a pasar más rápido. Y finalmente, me gustaría mencionar cuál es la metodología de elaboración desde el punto de vista técnico. Ya Robert presentó el procedimiento que está reglamentado,
vamos a darle una bajada, un paso más hacia cuál es el procedimiento que utiliza y que ejecuta el área técnica. Entonces, partiendo por conceptos previos que son necesarios para el entendimiento de todo el lenguaje que se utiliza en estos procesos, me gustaría explicarles qué se entiende o qué entiende el Ministerio por un ecosistema acuático. Es finalmente el conjunto de los componentes bióticos y de los abióticos. Los bióticos nos referimos a seres vivos, bacterias, vertebrados, peces, aves, como está aquí en este ejemplo, que habitan este ecosistema, y los abióticos pueden ser el paisaje, el agua misma, la calidad de esta agua, la vegetación. Entonces, todo esto en su conjunto es lo que entendemos por ecosistema acuático. Así, cuando una norma busca proteger la calidad del ecosistema, en el fondo está buscando protegerlo de manera integral. Aquí, bueno, me equivoqué en el título, pero ¿qué era un servicio ecosistémico? También el servicio ecosistémico se repite bastante. Nosotros como ministerio lo entendemos como la contribución que el ecosistema, o sea, este conjunto de componentes bióticas y abióticas, le contribuye al bienestar humano de la sociedad. ¿Y qué es la calidad del agua? También es bastante relevante cuando estamos hablando de normas de calidad del agua. La calidad del agua finalmente es el conjunto de las propiedades que tiene el agua, tanto físicas, químicas o biológicas. Acá hay varios ejemplos de parámetros físicos, químicos y biológicos que se analizan y se estudian y se norman con estándares en las normas y en estos instrumentos. Y cuando entendemos que el agua es de buena calidad, cuando este conjunto de propiedades es apropiada o adecuada para distintos usos. En ese sentido, un agua puede ser de muy buena calidad para riego, pero no puede ser apta para consumo humano, o no puede ser apta para preservar ecosistemas, pero sí puede ser apta para riego. Entonces, siempre la buena o mala calidad se define en función de un uso. También es bien relevante que tengamos esto en consideración y no nos confundamos cuando vemos valores por estar comparándolos con otro valor de otro uso. ¿Y cómo medimos estas propiedades? Generalmente, como mencionó también Robert en su presentación, las medimos en concentración, que es una razón entre la masa de este parámetro en un volumen de agua. Aquí en el ejemplo, a mano izquierda, no sé si ven mi mouse, se puede observar una solución menos concentrada y a mano derecha una más concentrada, en donde en un litro de solución hay 9 unidades de masa versus 3 que hay en la mano izquierda. Entonces, en general, cuando hay más cantidad de uno de estos parámetros, tenemos una solución más concentrada y más masa de este contaminante o parámetro en cuestión. ¿Y cuáles son los efectos de estos parámetros y de la composición de las aguas frente al ecosistema? Hay distintos tipos de efectos. El peor o el más grave quizás es el tóxico, que puede llegar a la muerte de distintas especies y organismos. Pero también hay otros efectos que son no tóxicos y directos, que pueden afectar al ecosistema, como es el cambio de eutroficación por aumento de nutrientes. Si bien la concentración de nutrientes no genera muerte directamente, puede generar cambios en el ecosistema, en las propiedades bióticas y abióticas, y eso generar complicaciones o efectos indeseados sobre la biota o sobre el ecosistema en general. Y hay otros efectos indirectos que pueden generar una cadena de reacciones, por ejemplo, en el medio ambiente, como es el cambio en el pH, que puede liberar otras sustancias o precipitar también otras dentro del ambiente. Así que hay 3 tipos de efectos que podemos observar en función de la calidad. Y bueno, también es súper relevante que se sepa que los distintos parámetros o contaminantes no afectan de la misma manera a las especies y a los humanos. En este ejemplo, vemos que los humanos son más sensibles frente a varios parámetros de metales en concentración versus la fauna o los ecosistemas acuáticos, pero para el manganeso, por ejemplo, la fauna acuática empieza a sentir efectos indeseados a una concentración, o sea, es mucho más tolerable, es muy tolerante, empieza a sentir efectos a una concentración mayor. Así que las sensibilidades son distintas entre los humanos y las distintas especies de los ecosistemas acuáticos. Y de la misma forma, entre especies también hay distintos niveles de sensibilidad. O sea, tenemos especies que a una concentración menor, como se ve en este gráfico a mano izquierda, comienzan a tener efectos negativos, y otras especies que son más tolerantes, que a mayor concentración también empiezan a recién sentir efectos negativos. Lo mismo pasa con especies que están acostumbradas y adaptadas a hábitats con concentraciones muy altas, como por ejemplo los salares en el norte.
Y bueno, ¿de dónde vienen estos parámetros? Generalmente, como ministerio, los clasificamos en 4 posibles fuentes. Tenemos fuentes puntuales, que son descargas directas, localizables, y que podemos mapear en algún punto exacto, y pueden ser tanto naturales como antropogénicas. Y que en este caso, por ejemplo, la más común, una antropogénica, es la descarga de algún rubro productivo. Y por otro lado, también tenemos aportes difusos, que pueden ser también naturales o antropogénicos. En este caso, por ejemplo, la erupción de un volcán puede generar sedimentación del material particulado en algún cuerpo de agua, afectando sus propiedades. Y en otro caso, las plantaciones o los cultivos agrícolas podrían arrastrar parámetros a cuerpos de agua, también modificando sus concentraciones. ¿Y por qué queremos medir esta calidad del agua? Porque es importante para el ministerio, porque nos permite saber si es adecuado o no para distintos usos o sustentar ecosistemas, y es un muy buen indicador también para entender la salud de cada ecosistema que estamos mirando. En ese sentido, ¿qué es la salud del ecosistema? Es su capacidad para sustentar y mantener sus procesos, que generalmente que pueden preservar la biodiversidad y contribuir con bienestar a la sociedad. Por otro lado, también al ministerio le interesa monitorear para controlar las emisiones, también tanto las puntuales como las difusas. También nos analizamos y estudiamos las tendencias dentro del tiempo en algún mismo lugar geográfico. Identificamos distintas fuentes de emisión y de contaminación, y evaluamos también instrumentos, evaluamos y implementamos nuevos instrumentos de gestión ambiental. Bueno, también finalmente evaluamos acciones de remediación. Son varias de las acciones que nos interesan y para las cuales son necesarios monitorear. Entonces aquí, bueno, los instrumentos creo que los voy a pasar más rápido porque Robert ya los mencionó. En este caso estamos aquí por una norma que busca preservar los ecosistemas acuáticos. Recordamos de nuevo tanto el conjunto de componentes bióticos como abióticos, seres vivos y el ambiente. Y además contribuir a la conservación de los servicios ecosistémicos que esto nos brinda, del bienestar que estos ecosistemas nos dan. ¿Cómo lo hacen? Definiendo estándares o normas, como también mencionó Robert, y esas se definen generalmente en concentración. Aquí quería detenerme un poquito, que esta tiene una distinción entre distintos tipos de normas que existen y que están en el inventario de instrumentos de gestión que posee el Ministerio por ley. En este caso estamos hablando de la del medio, que es una norma secundaria de calidad ambiental, cuyo objetivo es la protección y la conservación del medio ambiente, en diferencia a lo que es una norma primaria, que se centra en la salud de una especie, que es la del ser humano. Las dos, tanto la norma primaria como la secundaria, se mide en medio ambiente, se mide, por ejemplo, en ríos, lagos, en una bahía, versus unas normas de emisión que se miden directamente en la descarga de los efluentes de distintos rubros productivos. Y además, estas normas secundarias son sitio específicos. Es decir, se realizan estudios para cada cuenca, para cada realidad, y se definen las normas en función de la información y los estudios levantados. A diferencia a veces de las normas de calidad ambiental primarias, que son a escala nacional, y lo mismo las normas de emisión, que en general son nacionales, pero también hay algunas específicas. Y las normas primarias y secundarias están asociadas a otros instrumentos de gestión, como mencionó Robert, que son los planes de prevención y descontaminación. ¿Qué cosas no hacen estas normas? Bueno, no controlan eventos de corto plazo o eventos puntuales, como los derrames, que generan efectos agudos. Eso se hacen cargo de situaciones, se hacen cargo mediante otros instrumentos, como es el daño ambiental. Y tampoco tienen el poder de definir medidas y acciones vinculantes para la reducción de la contaminación a priori. Requieren de que se genere la norma, que se sobrepase para comenzar a elaborar un plan. Eso es algo bien relevante también. ¿Cómo es todo este proceso de monitoreo y fiscalización de las normas una vez que estas entran en vigencia? La Superintendencia del Medio Ambiente crea un programa de monitoreo y control de la calidad ambiental, el cual posee dos redes, una de control y una de observación, que son monitoreadas por distintos servicios del Estado, entre ellos el Ministerio, la Dirección General de Aguas y la Dirección de Marina Mercante, la Directamar. Una vez que se monitorean, la DGA envía mediante una minuta de antecedente a la Superintendencia todos los datos recopilados. La Superintendencia genera un informe de técnico de cumplimiento al Ministerio, y el Ministerio revisa esa información y en base a su análisis técnico
publica el estado actual de los distintos cuerpos de agua normados. Y aquí también lo que explicó Robert, que si es que no se cumple la norma, que es el peor de los casos, estaríamos con unos niveles sobre la norma, estaríamos decretando un plan de descontaminación. Si la norma está en cumplimiento, pero está cercana al límite, uno puede decretar un plan de prevención, y mientras estamos en cumplimiento, el Estado solo se hace cargo de seguir monitoreando. Entonces, finalmente, ¿qué responsabilidades derivan de aquí de las normas? Para el Estado derivan responsabilidades directamente al implementar una norma. Las responsabilidades tienen que ver con el monitoreo y la fiscalización del cumplimiento de la norma, pero para los privados y para la sociedad civil, todas las responsabilidades comienzan básicamente ya en la elaboración de un plan, cuando se decreta una zona latente o saturada, o cuando ya hay medidas vigentes en un territorio. Y bueno, ahora pasando más al otro punto que quería explicarles, es sobre la metodología técnica de la elaboración del anteproyecto. Como bien dijo Robert, está reglamentado, es un proceso reglamentado por el Decreto Supremo 38, pero además el Ministerio de Medio Ambiente aprobó una guía técnica para la elaboración de estas normas en el 2017, que establece también las metodologías a seguir. Esta guía tiene principalmente 6 pasos, que son los que presentamos, partiendo por un análisis integral de la cuenca, en este caso de las cuencas. Posteriormente se seleccionan áreas de vigilancia, se seleccionan los parámetros a normar, se elabora una tabla de clases, se evalúa el estado actual de las cuencas o las distintas áreas de vigilancia, y finalmente se definen los límites normativos. Este es un proceso que también puede ser iterativo durante la elaboración del anteproyecto y proyecto definitivo, en constante comunicación con los comités que participan, con las otras áreas del ministerio, pero básicamente estos son los 6 pasos en general. Para el paso 1 se requiere bastante información. Este es el paso que estamos comenzando a dar en estas normas, y por eso es importante esta etapa. En esta etapa estamos recopilando mucha información. Por otro lado, también hemos hecho estudios, que es lo que vamos a presentar a continuación, pero el Ministerio requiere de información mínima para elaborar, que tiene que ver con información general de medio ambiente, información socioeconómica de la zona, calidad de aguas y sedimentos y biotas en esta área en particular, dónde están las fuentes de emisión, las puntuales y las difusas, tanto naturales como antrópicas, toda la ubicación de estaciones de monitoreo, áreas relevantes como áreas protegidas, sitios prioritarios de la naturaleza, áreas de manejo, zonas turísticas, y cualquier información local nos es muy valiosa en el momento de hacer este análisis integral. Además hay otra información que no es mínima requerida, pero sí también contribuye, como son los modelos de calidad de aguas hidrodinámicos, todos los estudios de indicadores de salud del ecosistema, y además, por otro lado, estudios y ensayos psicológicos que nos ayudan a definir límites normativos en función de efectos a la biota presente en estas cuencas. Entonces, ¿cómo viene a la segunda etapa? Que es, a partir de toda la información que tenemos de la cuenca, sus distintos usos y áreas relevantes se zonifican. En este caso no va a ser a escala de cuenca, probablemente va a ser a escala de lagos, que va a asemejarse un poquito más quizás a lo que tenemos en Villarrica y en Quihue, pero este es el concepto genérico. Una vez que ya se levanta información, se mapea toda esta información en algún software de sistema de información geográfica, y se zonifica en función de los usos, de las clasificaciones de ecosistemas, de la hidrografía, las fuentes existentes, los usos de suelo, la calidad ambiental con la que contamos, una serie de variables espaciales, y se generan estas zonas. Después, ya en una tercera etapa, se analizan la información de calidad de agua y sedimentos existentes, y se seleccionan los parámetros a normar. Generalmente se identifican parámetros de interés, se hace un chequeo si es que estos parámetros pueden estar presentes en estas cuencas en función de la existencia o no de fuentes emisoras, o si vienen dados por fenómenos naturales que ocurren en esta cuenca. Luego se hace un proceso de eficiencia de parámetros redundantes no se repiten, se trata de lograr una economía de parámetros, y finalmente se analiza si existen información suficiente para normar. Todo esto desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista del análisis de qué tan riesgoso puede ser o no un parámetro para un ecosistema acuático.
De esa manera se definen las tablas de clase, donde una clase 1 corresponde a una clase muy buena, que mantiene y preserva los ecosistemas. Una clase 5 se define generalmente como una clase muy mala, donde podrían haber efectos significativos sobre el ecosistema. A partir de esta definición, se analiza para cada parámetro, en cada área de vigilancia, se definen estos valores, cuál es el correspondiente a cada clase. Esto se hace con criterios técnicos que pueden ser estadísticos o criterios de análisis de ecotoxicológico de bioindicadores, en función de las especies relevantes a proteger, en función de la experiencia internacional también, y finalmente la estadística histórica del sitio específico. Se definen estos criterios y se definen valores para cada clase. Ya en una quinta etapa se evalúa el estado actual de la cuenca o del lago. En este caso, en esta cuenca de ejemplo, estaríamos con 3 áreas de vigilancia con una calidad muy mala. En la actualidad, habrían otras 4 áreas de vigilancia con una calidad buena. Las en amarillo, que son 7 a simple vista, estarían en una calidad regular, y 3 en calidad mala. Esto es el análisis actual en función de la última información disponible, y finalmente se llega al último paso, que es la decisión de cómo normar. En este caso, si se fijan, la área cabecera de la cuenca pasa de un color rojo a un color naranjo, lo que quiere decir que la norma busca mejorar esta condición y mantener la condición para el resto de la cuenca. Eso también, y ahí se definen los límites normativos en función de los valores asignados a cada clase. Este va a ser un poco el proceso que se va a repetir lago por lago, en base a la información que podamos recopilar, y que están muy interesados en que nos compartan y contribuyan desde academia, sociedad civil, incluso rubros productivos que puedan estar hoy en día mirando este webinar. Así que eso sería la presentación desde nuestro departamento. Muchas gracias, Sergio. Muy completa la presentación. Quiero volver a reiterar que las presentaciones serán compartidas, porque he visto ahí algunos comentarios en el chat que vuelven a consultar, así que vamos a dejar también a disposición el link del expediente para quienes lo quieran revisar. Quiero indicar también, invitar, a propósito que ya llevamos 2 de las 3 presentaciones y de nuestros 3 invitados que teníamos para esta actividad, a reiterar que pueden hacer sus consultas en el icono de preguntas y respuestas. Abriremos el espacio de preguntas al término de las 3 presentaciones. Por lo tanto, la idea es que a través de ahí puedan direccionar las consultas, y aquellas que podamos responder de inmediato lo vamos a ir haciendo, y las otras las dejaremos para ser respondidas en vivo al término de la tercera presentación. Así que para que lo tengan a consideración. En el chat, evidentemente, pueden saludarnos desde donde nos acompañan, sus motivaciones, dejar ahí sus mensajitos de apoyo a este proceso, siempre se agradece. Queremos invitar ahora entonces a Roberto Urrutia, del Departamento de Sistemas Acuáticos del Centro EULA, quien nos va a mostrar el estudio encomendado de recopilación y sistematización y análisis de información disponible para este proceso. Así que, profesor, por favor, Roberto, te invito a que puedas compartir. ¿Estás habilitado ya para compartir la presentación? ¿Se ve la presentación? Sí, si la colocas en modo presentación se ve mejor porque se ve más amplia. Ahí está, ¿se ve bien? Ahí sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias, Karen. Saludar a todos, buenas tardes a todos. Y como mencionaba Karen, yo les voy a hacer la presentación del estudio que realizamos durante el año 2020-2021, que tiene este título que es bastante largo, que es Recopilación, Sistematización y Análisis de Información Disponible para la Elaboración de Normas Secundarias de Calidad Ambiental, ya para los lagos norpatagónicos de Chile. Acá les muestro los objetivos del proyecto, el objetivo general y los objetivos específicos, y voy a seguir el orden de la presentación, va a seguir el orden de los objetivos específicos, así que voy a partir entonces entregándoles la información acerca de los
antecedentes que recopilamos durante este proceso de desarrollo del proyecto. Bien, primero que nada, ya lo mencionaron en las presentaciones anteriores, las principales características que tienen los lagos norpatagónicos, en este caso están compuestos por 23 lagos, pero dentro de este estudio hay 2 lagos que no fueron considerados, como el lago Villarrica y el lago Yanquihue, ya que ellos cuentan con su norma secundaria de calidad. Así que solamente se consideran los 21 lagos restantes. Estos lagos pertenecen al distrito de lagos araucanos o lagos norpatagónicos, que se caracterizan por su origen glacial y que tienen una profunda influencia volcánica. Además, se caracterizan por ser oligotróficos y en algunos casos ultraoligotróficos, y también han sido descritos como monomícticos templados. Ya dentro de ciertas características es que presentan muy bajas concentraciones de clorofila, la gran transparencia de sus aguas, una baja productividad primaria y que presentan en un amplio rango de latitudinal. ¿Ya? Entonces acá se muestran los lagos que están considerados como los lagos norpatagónicos, que van desde el lago Colico en el norte hasta el lago Chapo en la región de los lagos. Bien. En cuanto a lo que yo les mencionaba, vamos a comenzar por la recopilación bibliográfica. Se hizo una completa revisión bibliográfica en bases de datos, en el Web of Science, revisando las distintas publicaciones que incluyeron publicaciones científicas, tesis, estudios, informes técnicos de las distintas instituciones. Acá les muestro algunos del listado de las publicaciones. Esto está en detalle. Fueron entregadas como parte del proyecto, tanto el listado como las versiones en PDF de cada uno de estos trabajos recopilados. ¿Ya? Acá están los informes técnicos que fueron recopilados para el área de estudio. Acá hay un resumen, una tabla que resumen toda la información correspondiente a la búsqueda bibliográfica en relación a las publicaciones científicas, ya los informes técnicos y las tesis de pre- y posgrado. ¿Ya? En total se recolectaron, acá está el número de publicaciones por lago y el número de informes por lago. Hay varias publicaciones que incorporaban más de un lago, así que el número de trabajo no se remite a hacer una suma directa, ya que las publicaciones y los trabajos, los informes técnicos pueden incorporar más de un lago en su contenido. ¿Ya? Bien, otro aspecto importante con el cual tenemos que partir es de la delimitación de las áreas aportantes. Para este trabajo se consideró el área aportante directa de cada uno de los lagos. Quiero aquí explicar un poco este concepto. En el caso de los lagos que estoy mostrando acá, de la cuenca del río Valdivia, todos que tienen origen en el lago Lácar en Argentina, pero para el caso de estudio se consideró el área aportante directa a cada uno de los lagos, sin considerar el área o la cuenca del lago que se encontraba aguas arriba. Tomando como ejemplo el lago Riñihue, que tiene la cuenca completa, tiene más de 400.000 hectáreas, ya solamente se consideró el área directa del lago. Lo mismo para cada uno de los lagos. Entonces esta fue el primer criterio para hacer el análisis posterior, recopilación de la información de cada uno de estos lagos. ¿Ya? Otro aspecto importante es que se utilizaron instrumentos, imágenes satelitales con una alta resolución. En este caso se utilizaron las imágenes del ALOS Pulsar, que tiene una resolución de 12,5 metros, lo que permitió tener una mayor resolución en la delimitación de las áreas y las cuencas de los lagos. Aquí hay un ejemplo de la alta resolución que se consigue con estas imágenes, con este producto de ALOS Pulsar, ¿ya? Entonces podemos ver que
voy a mostrar un ejemplo del detalle que permitió diferenciar las superficies que se encontraban oficialmente asociadas a un determinado lago, fueron modificadas producto de la mayor resolución de este tipo de imagen. Y acá tenemos entonces, para cada uno de los lagos se calculó su área aportante y algunos parámetros morfométricos de cada uno de ellos, como el perímetro, el espejo de agua, el perímetro del espejo de agua, el perímetro del lago y la altura sobre el nivel del mar. ¿Ya? Y acá les muestro algunos ejemplos. Esto se hizo para cada uno de los lagos en línea roja, ¿ya? La cuenca, la aportante a los lagos en forma individual. ¿Ya? Voy bastante rápido con esto. Acá, otra fuente de insumos que utilizamos para para el área de estudio fue la cobertura y usos de suelos, a partir de la Carta de Ocupación del Territorio, que es un producto elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente a partir de la información generada por la CONAF, y podemos ver acá las distintas coberturas de uso de suelo para el área de estudio, desde el lago Colico hasta el lago Chapo, y aquí ustedes pueden ver las distintas categorías de cobertura y uso de suelo, ¿no? Entonces toda esta información fue utilizada posteriormente para determinar las presiones y los impactos generados de las distintas actividades, tanto antrópicas como naturales, sobre cada uno de los cuerpos de agua. Otro insumo de información fue la distribución de las áreas silvestres protegidas, reservas de la biosfera y iniciativas de conservación, en este caso privada. Se encontró un total, o sea, dentro del área de estudio hay 5 parques nacionales, 3 reservas nacionales, y además se encuentran algunas reservas de la biosfera correspondientes a la araucaria y a los bosques templados, ¿ya? En total hay 827 unidades con un total de 112.000 hectáreas de áreas silvestres protegidas dentro del área de estudio. También, siguiendo con los insumos utilizados dentro de la recopilación bibliográfica, bueno, acá les muestro un caso específico para la cuenca del lago Panguipulli. Ustedes pueden ver acá que se encuentra toda la información recopilada a partir de las cartas de ocupación del territorio, ya con los distintos porcentajes que fueron calculados para cada uno de los lagos. También se determinó cuáles son las unidades fiscalizables dentro del área de estudio, encontrándose 130 elementos, los cuales se encontraron en mayor cantidad en el lago Todos los Santos con 35 y en el lago Ranco con 37 unidades fiscalizables, agrupándose principalmente en actividades relacionadas con la pesca y la generación de energía. Acá ustedes pueden ver el color correspondiente a cada una de las actividades expresadas acá en la viñeta de esta figura. También se determinaron cuáles eran los proyectos ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto fue actualizado a enero de 2021 y se consideraron los proyectos que se encontraban en estado de calificación y en estado de aprobados. En total se catastraron 167 registros, correspondiendo solamente el 3% de ellos a estudios de impacto ambiental, mientras que el resto correspondieron a declaraciones de impacto ambiental. Acá ustedes pueden ver también la tipología de cada uno de los proyectos que se encuentran dentro del área de estudios. Y también se realizó el análisis de la descarga de los riles, utilizando la información de la Superintendencia del Medio Ambiente, hasta el año 2019, y ustedes pueden ver aquí la distribución de los distintos riles que descargan a los cuerpos de agua o algunos de los tributarios que desembocan en los cuerpos de agua. Se detectaron 18 descargas asociadas a 16 fuentes emisoras, y de ellas el 38% está asociado al cumplimiento de la tabla 1 del Decreto Supremo 90, y el resto, el 62%, a la tabla 3 del Decreto Supremo 90.
Y finalmente, también se realizó una caracterización sociodemográfica utilizando la información del censo y el precenso de la población y vivienda del año 2016 y 2017, también para el área de estudio, para cada uno de los lagos. Ustedes pueden ver la figura de acá, el área urbana, que está delimitada en color amarillo, y en color blanco, las viviendas rurales, en este caso dentro en el área del lago Chapo, asociado a la comuna de Futrono. Entonces, toda esta información permitió establecer la población urbana asociada a cada uno de los lagos, la población rural y el total de viviendas rurales. Como les contaba, corresponden a estos puntos blancos que aparecen en la imagen de la derecha. Bien, acá les entrego el resumen de las fuentes de información que fueron utilizadas para generar toda esta cartografía, estas bases de datos, con las que fueron utilizadas para establecer posteriormente las presiones y los impactos generados sobre cada uno de los lagos. Esto está detallado, toda esta información fue entregada en bases de datos que les voy a mostrar más adelante, pero toda esta información está disponible, digamos, en el repositorio del Ministerio de Medio Ambiente. Otro aspecto que también fue necesario actualizar, que corresponde a las variables hidromorfológicas de cada uno de estos lagos. Acá les muestro la distribución de los lagos. Ya se procedió a reevaluar o a elaborar la batimetría de cada uno de los lagos. Acá aparece el nombre de los lagos, el estado de la batimetría y la fuente que utilizamos para elaborar esta batimetría. Los lagos que salen en color amarillo no las pudimos actualizar porque no teníamos la base de datos, que había que comprarla al CHOA, así que por eso y no era, digamos, parte del proyecto comprar la cartografía para elaborar esta batimetría. Pero el resto elaboramos, digamos, de acuerdo a estas distintas fuentes de información, hicimos una elaboración de las cartas batimétricas. Aquí les muestro, por ejemplo, la elaboración de la batimetría utilizando la información proporcionada por el CHOA. ¿Ya? En otros casos, digitalizamos a partir de la fuente de información que nosotros teníamos, elaboramos la batimetría, como en el caso del Puyinque, que utilizamos datos de la publicación de Varela del año 78. ¿Ya? Y aquí también el caso del Viñihue, que se fue digitalizado a partir del trabajo de Campos del 87. También con la información generada a partir de las batimetrías, procedimos a calcular, digamos, desarrollar las curvas ipsométricas, para lo cual se calculó el volumen y el área superficial, y con los cuales se elaboraron las curvas ipsométricas para cada uno de los lagos. Ahí les muestro algunas de las curvas ipsométricas que elaboramos para el caso de Puyehue, el lago Ranco, el lago Chapo, solo como un ejemplo. Y acá les muestro también una imagen que se elaboró, en que se muestra también las coberturas o los porcentajes, en este caso, de las batimetrías, de la superficie y el volumen correspondiente a distintas isobares. Es una forma distinta de presentar esta información que se demuestra en las curvas ipsométricas, tanto de volumen como de área. Bien, acá también les muestro un resumen de los parámetros morfométricos. Acá está el listado de parámetros morfométricos que fueron considerados para la caracterización de los lagos. Acá está el listado de los lagos, y acá están los parámetros morfométricos que fueron, digamos, considerados. Algunos fueron recalculados y otros se utilizó la información contenida en las distintas publicaciones, en las distintas fuentes de información que aparecen señaladas en la fila del fondo de la columna. ¿Ya? Hay lagos en que no fue posible, ya que no se disponía de la batimetría, no fue posible calcular algunos de los parámetros morfométricos, pero todo el resto fue elaborado o
a partir de la cartografía y también de la imagen, de la fotografía, de la imagen satelital que fue utilizada. Entonces fueron recalculados para algunos casos tanto el perímetro, la superficie y el área de la cuenca. ¿Ya? Entonces hay algunos valores que experimentaron modificaciones en relación a los valores originales que ustedes pueden encontrar en algunas de las publicaciones. De acá continúa para el resto de los lagos. Hay lagos en que no presentan información porque no se encuentran los mapas batimétricos de ellos, así que no fue posible calcular ese tipo de parámetros, pero sí todos los que tienen que ver con las coberturas, con la superficie del espejo de agua, con la superficie de las cuencas, el perímetro, la longitud de línea de costa, etc. Bien, como les decía, todos estos productos fueron entregados y acá les muestro, se encuentran en formato SIG, de modo que pueden ser utilizados y manejados todo este tipo de información. Se entregaron las coberturas, la geodatabase para cada uno de los lagos y la cartografía asociada a cada uno de ellos. Pero aparte de esta información que se entregó en formato SIG, se elaboró una herramienta de acceso universal en Google Earth, de manera que cualquier persona puede acceder pinchando, digamos, cada uno de estos iconos y aparece la información relacionada con cada uno de los lagos. Entonces esto es un instrumento de acceso universal que recopila toda esta información que yo le mostré anteriormente. Si alguien no cuenta con ArcGIS, por ejemplo, no tiene acceso al programa, entonces puede obtener la información utilizando esta aplicación que fue desarrollada para el proyecto. Bien, eso en cuanto a la recopilación de la información. El tercer objetivo de este proyecto fue elaborar un modelo conceptual basado en las forzantes, las presiones, el estado, los impactos y las respuestas. Este es un modelo que se utiliza mucho para la gestión de los ecosistemas naturales, que se aplica mucho en el hemisferio norte, y que se conoce como el DP-CIR, digamos por las siglas en inglés, pero que fue utilizado en este caso como un instrumento de gestión que puede ser utilizado, digamos, para la gestión del área de los lagos en el área de estudio. Este proyecto, como les decía, consiste en determinar las forzantes, o que corresponden a las fuerzas impulsoras, que describen las condiciones ambientales, sociales y demográficas que determinan, digamos, las presiones que se producen dentro del área de estudio. Las presiones entonces corresponden, o son motivadas, son forzadas por estas forzantes y que corresponden a las actividades humanas que causan problemas en el ambiente. El estado, en el caso de los lagos, se determinó en función de la información fisicoquímica que fue recolectada y que les voy a mostrar en la última etapa de esta presentación, y que corresponde al análisis de toda la información fisicoquímica recopilada para los distintos lagos dentro del área de estudio. Ya en este caso se utilizó información de la Dirección General de Aguas, del trabajo desarrollado por las universidades y por otros programas de monitoreo y seguimiento para cada uno de los lagos. Después de determinar el estado, se determinan el impacto, que muestran las consecuencias de los cambios en el estado de los ecosistemas generados por estas forzantes y por estas presiones sobre los distintos componentes de los ecosistemas lacustres. Y finalmente se determinan las respuestas que corresponden a toda la iniciativa, ya sea tipo político, públicas o sociales, para mejorar la gestión de las áreas de interés. En este caso corresponde a los lagos. Yo les voy a mostrar aquí algunos ejemplos correspondientes a las forzantes, que en este caso se agrupan en forzantes demográficas, socioeconómicas, culturales, tecnológicas y naturales, a partir de las cuales se establecen cuáles son las presiones asociadas a cada una de ellas. Y acá tenemos nuevamente las forzantes, en este caso las forzantes demográficas, y acá tenemos las presiones identificadas asociadas a esas forzantes
Para el caso de estudio, esto es un resumen general para todo el área de estudio, pero esto se desarrolló en forma específica para cada uno de los lagos. Y dentro de las presiones tenemos el cambio de uso de suelo, el aporte de los coliformes fecales, el aporte de nutrientes, aporte de hidrocarburos, asociadas, como les decía, a distintas actividades que tienen que ver con el forzante demográfico. Y así se hizo para cada uno de los forzantes, se determinaron las distintas presiones, ¿ya? Y a partir de las presiones se determinaron los impactos que se generan sobre los distintos sistemas, y dentro de los impactos tenemos la pérdida de áreas de interés, disminución del valor estético, variación en la composición y abundancia de la biodiversidad, fragmentación del hábitat y enfermedades, disminución de la calidad del agua, etcétera, etcétera. Entonces, a cada uno de los forzantes de las presiones están asociados los impactos para cada uno, como le decía, cada uno de los lagos. ¿Ya? En la identificación, en este caso del estado, fue determinada por la condición trófica de los lagos, que de acuerdo a este estudio, se clasifica, o que va el estado trófico, en este caso el estado trófico va de ultraoligotrófico a estado de mesotrófico en algunos lagos, como el caso del Tume y en el caso del lago Puyehue, que presentan estas condiciones. Para los lagos Huilipilún, Puyinque, Pellaifa, Huizco, Gemelas, Luis y Constancia, no hay información acerca de la calidad del agua, por lo tanto esto no pudo ser, esta condición no pudo ser determinada para este grupo de lagos. Y bien, de acá les muestro algunos ejemplos de las respuestas determinadas dentro del área de estudio, que corresponden a los planes de prevención y de descontaminación, que como mencionaba en las presentaciones anteriores, se establecen en función de las normas secundarias de calidad ambiental que existan para algunos de los lagos, los planes de ordenamiento territorial, las normas primarias, los planes reguladores, etcétera, etcétera. Y dentro de esto, una de las respuestas que es importante destacar es la elaboración de la norma secundaria de calidad del agua que se está elaborando para el distrito de Lagos Nor-Patagónicos. ¿Ya? Acá les muestro un ejemplo, ya, de un ejemplo genérico para toda el área de estudios de este modelo de forzantes, presiones, estado, impactos y respuesta. Acá estoy mostrando con el cursor, está la viñeta y el color que corresponde a los forzantes, el color rosa, presión en celeste, estado en amarillo, impacto en azul más oscuro y la respuesta en color amarillo. ¿Ya? Y esto es un mapa, este es un modelo conceptual que nos permite identificar entonces y tomar decisiones y poder gestionar de mejor manera, aunque se ve bastante complicado acá, pero es específico de manera que yo puedo intervenir sobre las presiones y sobre los impactos que están afectando a cada uno de los lagos. Este es el resumen que para todo el área de estudio, pero estos modelos de gestión, estos modelos conceptuales de gestión, fueron desarrollados en forma individual para los 21 lagos que formaron parte de esta consultoría. Acá les doy el ejemplo del lago Gris y el modelo conceptual de gestión desarrollado para este cuerpo de agua, ¿ya? Que es mucho más simple que el modelo que involucra toda el área de estudio. Y finalmente, les voy a mostrar el proceso de validación de los datos de calidad del agua y la determinación, y una propuesta, digamos, de determinación del estado trófico de los lagos. La fuente de información que nosotros utilizamos para determinar el estado trófico de los lagos correspondió principalmente a la información generada por la Dirección General de Agua a través del programa de monitoreo que mantiene constantemente la Dirección General de Agua en los lagos norpatagónicos, pero también información del IFOP, de la Directemar y de la generada por las universidades que han desarrollado trabajos en los lagos. Acá se muestra un resumen de la información recopilada para cada uno de los lagos y los años, el rango de los años para los cuales hay información. Y acá está la fuente de información para cada uno de los lagos. Como yo les contaba, el lago Huilipilún, el Pellaifa, Puyinque, el Huizco, Gemelas, Gris y Constancia, no hay información
de la calidad del agua. Posteriormente, una vez ya recopilada toda esta información, se procedió a hacer un análisis, ya una validación de la información contenida en estas bases de datos. Y así se analizaron cada una de ellas y se determinó qué información podía ser utilizada o no, dependiendo del tipo de información, la frecuencia que se tenía de esta información para todos los lagos, dónde se había obtenido la información. En el caso del IFOP no se utilizó la base de datos del 2016 al 2019, porque solamente incluye el muestreo de los ríos y no de los lagos, por lo tanto no pudo ser utilizada. Lo mismo con la base de datos de la Directemar, que las muestras de agua fueron tomadas, son muestras de aguas superficiales que solamente se tomaron en la zona litoral, por lo tanto no representan la condición general de los cuerpos de agua. Por lo tanto, solamente, básicamente se utilizó la información generada por el laboratorio de la Dirección General de Agua. Y bueno, de esta información se realizó un análisis exhaustivo de la calidad de la información, y acá les muestro un resumen de las principales observaciones que fueron establecidas para cada uno de las bases de datos. Normalmente se encontraron problemas de falta del signo en el límite de detección. Ya también en otros casos se estableció que el límite de detección para algunos parámetros era demasiado alto, como el caso del amonio. Por lo tanto, y ahí les voy a dar algunos ejemplos de cuáles los problemas que generó. Normalmente el amonio no es un parámetro que esté presente, digamos, que se encuentren valores de amonio, porque los lagos patagónicos son aguas muy oxigenadas, por lo tanto no debería haber presencia de amonio, pero sin embargo, cuando usa un límite de detección muy alto, entonces no puede ser detectada esta condición, ¿ya? Otras observaciones que se elaboraron fue la falta de datos, digamos, para algunos lagos. No se encontró, digamos, continuidad en alguno de ellos. Otros problemas tienen que ver con las unidades. Tanto se mezclaban indistintamente los microgramos como con los miligramos. También la forma de expresar algunos parámetros, como el nitrato, a veces estaba como molécula y otras veces estaba como nitrógeno del nitrato, pero no estaba clara la concentración a qué correspondía. También el cálculo, en el caso del nitrógeno total, presentaba errores, porque en el caso de un estudio que hizo una consultora, se consideró el límite de detección para calcular el nitrógeno total, ya que se calculaba a partir de la suma del nitrógeno del nitrato, el nitrógeno del nitrito, el nitrógeno del amonio y el nitrógeno total Kielder. Pero como el límite de detección era muy alto del amonio, se utilizó para el cálculo el valor del límite de detección, lo que provocó una sobreestimación del nitrógeno total, ¿ya? Y como les decía, también habían errores de unidad. Y en función de este análisis que se hizo de esta base de datos, se eliminaron algunos de los datos porque presentaban errores, digamos, en sus estimaciones o en sus mediciones. Y acá les muestro un resumen de las observaciones más importantes que se desarrollaron para cada uno de los lagos. En los colores representan la frecuencia con que se encontraban estos errores. En el caso del color café, frecuente; amarillo, medianamente frecuente; en azul, escaso; y en verde, ausente. Y esta es la condición: la falta del signo de menor que del límite de detección, falta de datos, problemas en las unidades, como yo le decía, como nitrato o como nitrógeno o nitrato se confundían y había mezclas, digamos, en la expresión de este parámetro. El límite de detección muy alto, problemas de cálculo, como yo les mencionaba, en el caso del nitrógeno total, y los parámetros finalmente que se eliminaron para cada uno de los lagos. Esto está detallado
En el informe, yo acá le estoy entregando una visión bastante rápida del análisis que se realizó a través de este proyecto. Y finalmente, bueno, en función de todo el análisis de las presiones, los impactos que se generan sobre el área de estudio, se determinó que la principal amenaza sobre los lagos norpatagónicos eran las actividades asociadas al turismo, la acuicultura, la ganadería, la agricultura y la actividad forestal, y la principal amenaza es la eutroficación. Por lo tanto, con el grupo de trabajo se consideró, y con la contraparte, digamos, técnica del proyecto, se decidió que estos eran los parámetros que deberían ser considerados como prioritarios, digamos, para la elaboración de una norma. Y para evaluar la condición trófica ya de los lagos, para determinar el estado trófico de los lagos, utilizamos la bibliografía internacional, y para ello consideramos la clasificación trófica propuesta por la OCDE en el 82 para lagos templados del hemisferio norte, y Bunce, colaborador, el año 2006 para lagos de Nueva Zelanda, que presenta características bastante similares a los lagos norpatagónicos, que son lagos monomísticos y de características, digamos, de uso del suelo bastante similares. ¿Ya? Un aspecto importante que hay que destacar, que a diferencia de la principal característica de los lagos del hemisferio norte, es que es el fósforo total, es el nutriente limitante. En cambio, en los lagos del hemisferio sur, el nutriente limitante es el nitrógeno, ¿ya? Entonces esto es un aspecto relevante que lo voy a explicar en la próxima transparencia. Como les digo, entonces estas fueron las dos bases, las dos referencias que utilizamos para elaborar esta propuesta de lagos, de clasificación del estado trófico de los lagos. Acá les muestro las categorías de los estados tróficos, la fuente, ¿ya? La OCDE 82 Bunce, ¿ya? Y los valores propuestos por estas clasificaciones para la transparencia, la clorofila, el fósforo total y el nitrógeno total. De acá, nosotros propusimos, en el caso de la transparencia, se propuso utilizar los valores propuestos en Bunce, ¿ya? Que van de ultra oligotrófico a hipereutrófico. Para el caso de la clorofila media, usar los valores de la OCDE del 82. Para el caso del fósforo total, el valor para el caso de ultra oligotrófico, el valor propuesto por la OCDE, pero para el resto de las categorías tróficas, los valores propuestos por Bunce. Y en el caso del nitrógeno total, utilizar la clasificación propuesta por Bunce, ya que los valores propuestos en la guía del Ministerio de Medio Ambiente para las normas secundarias de calidad ambiental utilizan los valores propuestos por Smith, que son bastante similares a la OCDE, pero que son valores muy altos en relación al de nitrógeno total en relación a los valores medidos en los lagos norpatagónicos. Por lo tanto, para el nitrógeno total se propone utilizar estos valores de los lagos de Nueva Zelanda, que se acercan mucho más a la realidad de los lagos norpatagónicos. Y en función de esos, entonces, se propuso esta clasificación del estado trófico, considerando las 5 clases de calidad: ultra oligotrófico, oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e hipereutrófico, cada uno representados por un color: azul, café, plomo, amarillo, verde y rojo, ¿ya? Y en función de esta tabla, que se estableció de acuerdo a lo que les señalé anteriormente, se procedió finalmente a determinar el estado trófico de los lagos norpatagónicos, para lo cual utilizamos el percentil 80 de los valores que están señalados en el rango de años que tratamos de considerar la información de los últimos 5 años para cada uno de estos lagos, y considerando el percentil 80, se determinó cuál es el estado trófico actual de cada uno de los lagos, y ustedes pueden ver que la mayor parte de los lagos
se clasifican de acuerdo a esta propuesta de clasificación como lagos oligotróficos y ultraoligotróficos, con la excepción del lago Neltume y el lago Puyehue, que se clasifican de acuerdo a la transparencia, o se clasificarían de acuerdo a la transparencia, como lagos mesotróficos. ¿Ya? Esta es la propuesta que nosotros elaboramos. Este trabajo fue desarrollado principalmente por colegas, en este caso Stefan, que está presente en este seminario, y con colegas del Centro EULA, donde participó, bueno, como les contaba, Stefan, doctor Parra, el doctor Figueroa, Alberto Araneda, Jorge Félez, María Elisa y Carolina Padillas, cada uno con distintas responsabilidades dentro del desarrollo de este proyecto. Y eso era lo que tenía que presentar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Urrutia, por su presentación, por la disposición hoy día a acompañarnos también en esta actividad en que hemos invitado a informarnos respecto de este proceso de regulación que estamos liderando desde el Ministerio del Medio Ambiente y en donde queremos que exista una participación desde etapas muy tempranas. Por ahí teníamos una consulta que hay una pregunta dirigida a usted, que quiero partir invitándolo, aprovechando que acaba de terminar la presentación, de Luciano Caputo, que nos decía, le pedía yo que la pasara al de preguntas, pero la tengo bien a la mano, así que la leo de inmediato. Dice, el percentil 80 incluye datos bajo el límite de detección. Lo pregunto porque la información recabada por EULA solo por fósforo no aporta dato eventualmente útil. Y le decía, ¿cómo se evalúa condición trófica con cientos de datos bajo el límite de detección para fósforo total? Tal vez ahí si nos puede ayudar para partir con esa pregunta. No se escucha, está... Ya, el límite de detección normalmente para el caso del fósforo es menor que el límite de detección del centro EULA, es menor que 6, pero en la base de datos habían valores realizados por otro estudio que tenían valores bajos el límite de detección. Por lo tanto, el tener un límite de detección de 6 microgramos por litro permite, digamos, determinar una concentración, si quieres considerar como ese valor, como es el límite de detección, como valor real, o se puede considerar, qué sé yo, la mitad del límite de detección, pero son valores bastante bajos, que caen dentro de la categoría, si tú quieres, de oligotrófico, ultra oligotrófico. Por lo tanto, no sería un inconveniente el considerar esos valores bajo el límite de detección. ¿Ya? Lo importante es que se tenga como referencia que los valores son muy bajos, por lo tanto cualquier cambio o valor sobre eso ya va a indicar un impacto o un cambio en el estado trófico. Gracias, profesor. Vamos ahora a les quiero pedir a Sergio, a Robert que nos acompañen, porque tenemos ahora el periodo de las consultas, en donde tenemos varias preguntas ahí por responder. Hemos estado también respondiendo algunas que son factibles de responder por escrito y otras las vamos a leer ahora. Javiera Rojas nos hace una pregunta y por ahí, Robert, tú me puedes ayudar. ¿Es posible realizar una reclamación? ¿Es posible realizar una reclamación si antecedentes científicos indican que los valores establecidos en la norma no cumplen con los objetivos de la misma, es decir, de preservación de la naturaleza? Gracias, Karen. Es buena pregunta también de Javiera. La verdad es que efectivamente las reclamaciones tienen que ver con reclamaciones de legalidad. Por lo tanto, si hay una ilegalidad en la reclamación, o sea, perdón, en el decreto, en la norma, se podría reclamar ante el tribunal ambiental competente. Lo que hay que tener súper claro también acá es que la norma de calidad es un estándar que se establece y que varía según los datos que se tengan y la correlación de las emisiones respecto
o las fuentes que aportan esos contaminantes, como lo que exponía muy bien Roberto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el objetivo es la preservación de la naturaleza, como muy bien se dijo, pero podría haber un contaminante o un parámetro que se regula de X forma, porque en el expediente están los datos que apuntan a esa regulación y alguien podría querer regularlo de una manera distinta. Si no existen esos datos, o si es que no existe una fuente que está asociada a la emisión de ese contaminante, también es complejo. ¿Por qué? Porque como sabemos, uno podría declarar una zona latente o saturada por ese contaminante, pero si es que no hay una fuente emisora de dicho contaminante, un plan de descontaminación no tiene cómo recuperar los valores de la norma, porque no tiene cómo limitar la emisión de ese contaminante. Por lo tanto, efectivamente, si de los estudios y los antecedentes científicos con los que se cuenta, y del análisis general de impacto económico y social que vimos, resulta de que existen los antecedentes para regular de una u otra forma, ¿cierto? Y esos no fueron debidamente considerados en el proceso de elaboración. La posibilidad de impugnar la norma existe, y como decía antes, ante un tribunal ambiental, que es una judicatura especializada. Hay 3 tribunales ambientales a lo largo del país, en Antofagasta, en Santiago y en Valdivia, y esos tribunales también son bien interesantes porque tienen una composición mixta donde hay 2 abogados y un experto en ciencias también, así que convive lo ambiental, jurídico, técnico, científico. Bueno, esa es la reclamación que se puede realizar. Muchas gracias, Robert, por la respuesta. Don Víctor Durán pregunta, esta es para Sergio, a ver si tú me ayudas, Sergio, a responder a Víctor Durán. ¿Se podrá contar con parámetros nacionales para la atrofia y no usar parámetros internacionales? Mira, sí, o sea, en este momento estamos abiertos a recibir cualquier antecedente. Generalmente el Ministerio ocupa clasificaciones de atrofia internacionales, pero si es que existen clasificaciones a partir de estudios nacionales o alguna que no manejemos y que no hayamos presentado en este webinar, por favor que nos la hagan llegar y se puede incluir. Como vemos, los datos que mostró el profesor Urrutia son todos datos tomados en estos lagos, son datos nacionales. Lo que está aquí cambiando y la propuesta que nos propone el EULA es una clasificación de atrofia según estudios internacionales. De la misma manera, si existe alguna propuesta nacional de clasificación de atrofia, podemos también revisarla e incorporarla. No habría problema con eso siempre que ingrese en esta etapa. Muchas gracias, Sergio, por la respuesta. Tengo otra consulta de Carlos Arias desde la región de Los Ríos, que nos dice, entre los procedimientos de consulta pública, no aparece la obligación del Estado de realizar consulta a los pueblos originarios. ¿Es solo una omisión en la presentación del abogado o en realidad la administración del Estado no tiene considerado realizar el proceso de consulta durante el proceso de elaboración de este instrumento de gestión ambiental? Ahí yo creo que tenemos un mix, Robert. Hay una parte que en mi condición de participación ciudadana del departamento que promovemos estas instancias de trabajo con la comunidad, quisiera partir y darte la palabra, Robert, para que puedas complementarlo desde lo jurídico. Primero, en términos de procedimiento, no todos los procedimientos que son consultados son necesariamente avanzados en la instancia de consulta indígena. Para la consulta indígena propiamente tal existe un análisis de procedencia de la consulta. Esa es la etapa o el nombre técnico que se le denomina. Y eso significa que hay un análisis multicausal, no solo desde el marco de la legalidad, también desde la cosmovisión, desde la afectación principalmente que genera. Por lo tanto, no es dado por defecto, y es decir, no todos los instrumentos son consultados a los pueblos originarios, por lo menos eso es en el procedimiento que está vigente. Por lo tanto, si el resultado de ese análisis es que es susceptible de afectación a los pueblos originarios, entonces se procede a dictar un acto administrativo, que es la consulta indígena, y se determinan las medidas a consultar, y desde ahí entonces que se inicia ese procedimiento y se trabaja con los representantes de las comunidades indígenas que forman parte del área de afectación directa. Así que desde el procedimiento como tal, así funciona, así hemos obrado y así a menos es lo que está vigente, Carlos. Así que, Robert, si tú quieres complementarlo desde el componente eminentemente jurídico, se agradece.
No, muy bien, gracias Karen, gracias por la pregunta también. La verdad es que es muy importante que en la construcción de un instrumento regulatorio participe la mayor cantidad de personas. Y por cierto, que comunidades indígenas y de todo tipo debiesen participar. Y para eso existen estas instancias donde todos y todas pueden participar sin distinción alguna. Lo relevante de la consulta indígena tiene que ver con que está apuntada para cierto tipo de medidas, no para cualquier medida, ¿ya? Eso, entonces cuando uno va a la regulación, por ejemplo, el decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que establece cuál es el procedimiento para aplicar la consulta indígena, habla de las medidas que son susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, tanto de medidas legislativas como administrativas. Esta es una medida administrativa y por lo tanto son las medidas donde tiene que haber cierta discrecionalidad para llegar a acuerdos con las comunidades indígenas o obtener su consentimiento también. Pero ¿cuáles son estas medidas? Son aquellas que afectan directamente el ejercicio de sus tradiciones, sus costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales, espirituales. O sea, tienen que tener un efecto directo en aquello. Es por eso en que, por ejemplo, en otros instrumentos también del Ministerio se han realizado consultas indígenas y se seguirán realizando, donde hay una afectación o donde inciden, o las medidas tienen un impacto en, como Karen muy bien dijo también, en la cosmovisión, en sus prácticas religiosas, ancestrales de las comunidades indígenas. Pero en este caso recordemos que la norma tiene por objetivo fijar estándares ambientales para estos lagos, y puede ser que posteriormente, ¿cierto?, si es que los parámetros se exceden, llegando a una saturación, o si están próximos a excederse, llegando a una latencia, si sea necesario elaborar un plan, esos planes van a tener medidas. Y esas medidas podrían tener una incidencia en los pueblos indígenas que requieran, por cierto, de una consulta indígena, que es lo que se tendría que evaluar cuando dicho instrumento de gestión ambiental debe ser aplicado. Muchas gracias, Robert, por la respuesta. Sin duda que nos ayuda ahí a seguir avanzando la implementación de las recomendaciones y del fruto del diálogo, cómo se nutren los procesos normativos. Así que tenemos otra ahí entonces que entiendo entonces, dice Carlos, que no se tiene considerado a priori. Efectivamente, cuando se diseñan las normas, no se parte de la premisa que se va a consultar a las comunidades, sino que en la elaboración de la primera propuesta, entonces se analizan si las medidas tienen o no susceptibilidad. Ahí en el fondo es más preciso respecto a lo que está consultando Carlos Arias. Tenemos otra consulta de Jorge Nimch, que dice, una consulta respecto de la operatividad de la NSCA en caso de sobrepasar el o los valores normados en una NSCA en 2 periodos consecutivos, ¿se considerarán aspectos de coherencia limnológica para determinar zona saturada y consecuente plan de descontaminación? Esta debería ser para Sergio. Gracias, Karen. Igual me voy a meter ahí un poquito en temas legales. Robert me corrige si estoy en lo incorrecto, pero la declaratoria de zona saturada es discrecional del Ministerio de Medio Ambiente y según tengo entendido hasta el momento tenemos la atribución de generar estudios para determinar si se declara o no zona ante estas eventualidades. Entonces sí, la respuesta es sí. El Ministerio antes de declarar una zona debiese tomar en cuenta cualquier factor técnico relevante sobre los datos que están apareciendo. Y de esta manera no es un proceso, ¿cómo decirlo?, automático, que si se detectan valores sobre y se incumple una norma, se decreta zona. Hay un periodo en el que se levantan antecedentes, se encargan estudios y se analiza la información previo a este instrumento. Aprovecho de complementar nomás, me parece muy bien lo que comentaba Sergio, solamente decir que interesante la pregunta, porque efectivamente las condiciones de latencia o saturación responden a una medición que la misma norma establece. Por eso es que las normas, la manera que se declaran, si están latentes o saturadas, ya sabemos que tiene un número, el 80, el 100%, pero la manera en que se mide varía. ¿Y por qué varía? Por distintos factores. Por ejemplo, hay algunos donde se toman 2 años, hay otros donde se toman 3 años, unos donde se toman 12 datos, se toman 4 datos. O sea, varía según
la frecuencia de los monitoreos, y también es interesante desde un punto de vista limnológico que comentabais la tasa de recambio del lago, porque hay lagos que recambian el agua, no sé, en 4 años, pero otros que recambian en 15. Entonces, efectivamente, todos esos elementos hay que irlos considerando para determinar cuándo y cómo se declara una zona latente o saturada. Por eso también la cantidad de datos es bien relevante, y por ahí un comentario, vi que alguien mencionaba el diseño para normas de aire y normas de agua, y efectivamente esto sí tiene una lógica detrás que se parece un poquito más a las normas de aire, donde hay muchos más datos, y donde los datos en materia de agua son mucho más difíciles de obtener, y es por eso que cada vez se va aumentando más en la red de monitoreos, la obtención de datos, los estudios científicos, y en verdad regular la calidad de las aguas es un desafío grande, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Por eso también que con esta norma se está tratando de abordar muchos más lagos y muchas más cuencas para avanzar más rápido en la gestión ambiental, porque recordemos que hasta el día de hoy solamente hay 5 normas secundarias vigentes, 3 ríos y 2 lagos. Entonces, bueno, Aconcagua está en Contraloría en toma de razón, así que iba a haber una norma secundaria más, pero son procesos lentos, son procesos largos, pero son muy importantes, y esta es una de las medidas que está tomando el Ministerio para avanzar más rápido en la gestión y protección de la calidad de los recursos hídricos. Gracias, Robert y Sergio. Y tenemos la última consulta que está en el panel de Doris Soto, que dice: ¿el plan de monitoreo ambiental para verificar los parámetros se considera suficiente para informar la norma? ¿Cómo ha sido la experiencia del lago Yanquihue? Mira, en general, siempre más datos para nosotros como ministerio es mejor. En ese sentido, hemos tratado de coordinar con la DGA el aumento de monitoreos en el lago Yanquihue y también en el Villarrica, y de monitorear 2 veces al año, si no me equivoco, hoy en día se está monitoreando 4. De todas maneras, el ministerio, frente también a cierta incerteza y saturaciones que se han observado de algún parámetro en particular, encargó un estudio de monitoreo complementario. Entonces, hemos suplido algunas brechas de información de esa manera, utilizando presupuesto del ministerio para monitoreo. Pero sí, en general, hay brechas que ir solucionando, y a lo que apuntamos como departamento es a la generación de más información ambiental, tener más estadística y de tal manera tener más certeza también de qué instrumentos de gestión tenemos que ir desarrollando, implementando, revisando. Sergio, voy a usar mi capacidad visual, me falló, tengo 2 más, que sí son las últimas, así que me retracto de lo dicho. Víctor Durán y Luciano Caputo ingresaron 2 consultas, y con esas ya vamos a cerrar el panel, porque ya estamos aproximándonos al término de la actividad. Víctor Durán nos pregunta: tenemos una propuesta de ley de protección de lagos, ¿cómo podríamos exponerla al Ministerio del Medio Ambiente? Yo creo que siempre esto, en el marco normativo, en el fondo, lo mejor es pedir una solicitud de audiencia por lobby, toda vez que quiere incidir en la política pública. Por lo tanto, les invito a hacer, les voy a dejar el link ahí, pero me parece importante también que aprovechar la instancia, ¿cierto?, para que los demás se enteren que cuando quieran incidir en una política pública, siempre está a disposición el portal de lobby para las autoridades, y ahí pueden dirigirlo directamente a la jefatura que saludó al inicio, Daniela Manusevich, quien está habilitada para recepcionar este tipo de audiencias. También pudiera ser a los secretarios regionales ministeriales que representan a cada una de las regiones que hoy día tenemos en nuestro país. Así que esa es la respuesta formal. Y Luciano Caputo pregunta si la guía metodológica para la elaboración de la NSCA no incluye el parámetro coliformes fecales. ¿Por qué no son incluidos? La mayoría de los estudios indican que la presión urbana es una de las más significativas para los lagos, por ejemplo en el Villarrica, Yanquihue y Panguipulli. Esa le pido a Sergio que me ayude. Bueno, la guía en general es una guía, o sea, da los lineamientos básicos para comenzar el desarrollo de las normas. En esta en particular, ningún parámetro está definido a priori. Si el parámetro hay estudios relevantes que indiquen que afecta al ecosistema y sus servicios ecosistémicos, podemos incluirla. En este momento las normas del lago norpatagónico están abiertas y la idea es que puedan contribuir. O
sea, si ahí el ciudadano tiene esos antecedentes, por favor que los ingresen en esta etapa. Nosotros los ponderaremos y los analizaremos. Eso creo que contestaría esa pregunta. Bueno, para poder dar por terminada nuestra actividad, quisiera partir en orden de las presentaciones a la inversa y ofrecerle la última palabra al doctor Urrutia para despedirse, si quiere reforzar alguna idea. No tuvimos más preguntas para usted, pero sí agradecer una vez más por su tiempo y disposición para contar, ¿cierto?, los resultados del estudio que desarrolló el EULA. Así que, por favor, doctor Urrutia, palabras al cierre, alguna idea que quisiera compartir. Gracias, Karen. No contestar unas preguntas que salieron por el chat, digamos, en relación al estudio. Creo que sí, Estefan lo aclara. El estudio que menciona Luciano es un estudio que se está realizando y termina ahora en octubre de este año, que es el monitoreo de todos estos lagos norpatagónicos, que es un monitoreo que licitó la DGA para actualizar información y proporcionar información para la norma de este grupo de lagos, generando información para aquellos lagos que no contaban con información. Ya un estudio con un monitoreo anual, digamos, con cuatro o 5 monitoreos durante este año. Ya, importante también señalar que también se hizo el monitoreo del lago Yanquihue, que tuvo durante un año un muestreo mensual, digamos, en 8 estaciones dentro del lago, que eso también es información que contribuye para elaborar la norma. Entonces, se están haciendo iniciativas. En realidad, como señalaban ahí, es necesario contar con una mayor frecuencia y mayor cantidad de monitoreos, porque es la única forma de generar información que permita, actualizada, que permita elaborar una norma, como alguien señalaba por ahí, que sea basada en la información de los lagos norpatagónicos. Yo creo que es muy importante el trabajo que está haciendo el Ministerio, el trabajo que está haciendo la DGA y toda la contribución que puede hacer la comunidad para aportar con información. Así que eso, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de haber contado este trabajo que realizamos para el Ministerio. Gracias, doctor Urrutia, por sus palabras al cierre y por acompañarnos en esta actividad también. Robert, por favor, tus palabras al cierre, jurídico, alguna idea que quieras reforzar. Gracias, Karen. No solamente decir que, bueno, un agrado estar acá, me alegra también de que haya habido harta participación, hartas preguntas, reforzar de que hay varias instancias para que se involucre la ciudadanía y que me parece que la mejor forma de construir la política pública y los instrumentos regulatorios es con el involucramiento de todos los ciudadanos y todos los actores posibles, ¿ya? Eso hace que nosotros tengamos más antecedentes a la vista, que ustedes tengan la información disponible, que puedan comentar y fortalecer el instrumento, así que solamente dejar la invitación abierta a que sigan involucrándose, a que consulten el expediente, a que estén atentos cuando salga el anteproyecto para que lo puedan comentar y así contribuir para tener una mejor gestión ambiental para el país. Gracias. Muchas gracias, Robert, por tu participación. Fue muy clara tu presentación y generó harto interés en mandar la PPT, así que, por favor, también para que la podamos compartir y subir al expediente. Sergio, por favor. Nada más que agradecer la participación, el interés. Qué bueno que, a pesar de que fue un poquito avisado a última hora, quizá, qué bueno que haya logrado llegar tanta gente y que puedan aportar de la mejor manera con todos los antecedentes en este proceso. Las normas van a ser fortalecidas entre más participación y entre más información disponible exista. Y espero que hayan podido aprender algo nuevo todos hoy con esta actividad. Muchas gracias a Roberto, a Robert, a Sergio, a todos los que se conectaron y destinaron tiempo para compartir, para aclarar dudas y participar. Para nosotros como Ministerio del Medio Ambiente siempre es un honor poder contar con disposición y felices también porque esta es primera vez que hacemos una actividad de esta naturaleza
en forma tan temprana, ¿cierto? Y como departamento nos sentimos muy contentos también de poder propiciar estas instancias y poder seguir avanzando en los mecanismos de participación ciudadana. Así que tengan todos y todas una muy buena tarde, y reitero que las presentaciones serán remitidas y la grabación de esta actividad quedará disponible en el YouTube del Ministerio del Medio Ambiente. Que tengan un lindo término de jornada. Muchas gracias.